Bon vespre, són les 8. Això és Cultura FM i és tot a punt per començar una nova edició de OAFI Ràdio. Señoras, señores, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Les habla Ricardo Aparicio, lunes. Y ya saben que todos los lunes, aquí a través del 101.8 de la FM, a través de Facebook Live, en este momento en el que saludamos a todas aquellas personas que nos sintonizan o aquellas que nos sintonizarán después cuando el programa sube a las diferentes redes sociales. Les damos la bienvenida a este tiempo de radio dedicado al paciente de artrosis, aunque hoy, les hago un poco de spoiler, hoy la artrosis va a dar paso también a una prima hermana, como es la osteoporosis. De la osteoporosis vamos a dedicar gran parte de los próximos minutos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos por acompañarnos. Sean bienvenidos, nos ponemos en marcha. Y nos ponemos en marcha saludando al doctor Josep Vergés, presidente, CEO de OAFI. Doctor Vergés, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Bienvenido. Muchas ¿Qué gracias. Actualidad, qué última noticia, qué breaking news tenemos acerca de OAFI? Varias, sí. Este viernes estaremos en el Ministerio de Sanidad. Dijéramos, ¿Con el ministro? No. ¿Con Don Salvador? ¿No? Nos ha aceptado la reunión. Tendremos reunión próximamente. Sí. Nos mandó una carta diciendo pues que con mucho gusto nos recibiría y que estaba a nuestra disposición. Y vamos a ir Sí. la UAFI conjuntamente con las demás sociedades de pacientes que representamos, ¿no? Sí. Alrededor de unos 10 millones de personas. Para pues, ver todo el tema de cómo podemos solucionar el tema de esos fármacos ISADOVAS, que hay unas indicaciones precisas que pensamos que son de utilidad. Ese ¿sabéis? sigue siendo el tema que está encima de la mesa. Sí, y justamente de trabajo, el viernes, justamente la UAFI se persona en el propio ministerio y vamos a ver los expedientes de desfinanciación, que yo creo que es un tema muy importante, porque es la primera vez que en un procedimiento de desfinanciación el propio Ministerio de Sanidad acepta pues con una asociación de pacientes, una fundación de pacientes como es la UAFI, pues se persone. Yo quisiera agradecer al Ministerio, ¿no? El que nos deje personarnos, es decir, nos identifica como pues una entidad seria que defienda a los pacientes y que tenemos criterio, y entonces vamos a ver los expedientes para poder, pues bueno, hablar de lo que vemos estos expedientes e intentar pues arreglarse, o sea que es una buena noticia. Y también pensando que cuando nos va a recibir el ministro, que le vamos a proponer cosas y además en un sentido muy positivo para que buscar una solución que incluso pensamos que es muy buena para el Ministerio y además por ahorrar mucho dinero. O sea que tenemos soluciones y propuestas. En ese sentido, yo creo que es muy importante porque este tema afecta, pues hablamos de casi entre medio millón y 1 millón de pacientes que pueden quedar afectados por este tema. Por lo tanto, es un tema importante. Y después hay otros temas que también estamos ahora trabajando. Estamos organizando el congreso que haremos en el Comité Olímpico Español el 12 de mayo, que es un congreso que lo hacemos auspiciado con el Comité Olímpico Español para tratar todo el tema del deporte. Con Alejandro Blanco. Con Alejandro Blanco, que le agradezco, dijéramos, pues que se organice con OAFI un congreso de esta magnitud en el sentido de proteger las articulaciones de los daños del deportista y cómo prevenir las lesiones y cómo que el deportista pues profesional, en fin. Bueno, un poquito en la línea de esas tres patas. Exacto. Que pivota OAFI, ¿no? Los niños, las mujeres y el deporte. Exactamente. Sí, la gente mayor que tiene la enfermedad. La gente mayor, efectivamente, que ya tenemos las 4 patas de la mesa, efectivamente. Exactamente. Entonces, bueno, y a partir de aquí pues tenemos también ahora, pues vamos a ir hasta final de mes al Congreso de la Sociedad Española de Reumatología, que hacen un monográfico de artrosis. Vamos a estar allí presentes y, bueno, ahora hemos firmado también un convenio con la Asociación de Pacientes Artrósicos Franceses, que representan 10 millones de pacientes que se unen a OAFI a nivel internacional. Los holandeses también han firmado otro convenio, los pacientes holandeses, que son 1.400.000 con OAFI. Y bueno, y después ahora vamos a hacer una conferencia próximamente para el OAFI Woman, que es un programa específico para mujeres, sí, que vamos a hacer en Sabadell para un grupo de empresarias, la Asociación de Empresarias de Sabadell, que nos han pedido que vayamos allí a explicarles cómo prevenir y mejorar todo el tema de la artrosis, en este caso mujeres, que sabéis que... Entonces, bueno, un montón de cosas, siempre con un buen equipo trabajando, luchando, preparando ya el Congreso nuestro mundial, etcétera, etcétera. Ya ven que nunca paran las cosas en OAFI, nunca paran las cosas y la agenda del doctor Vergés siempre está repleta. Por cierto, eso que me comenta del Ministerio del viernes, siempre que hablamos, se habla mal de los
políticos y tal, me parece de una transparencia fantástica. Sí. Ese hecho, No. y sobre todo un respeto hacia el paciente. Sí, yo creo que sí. Yo eso voy a agradecer yo el viernes cuando vaya allí, que es a las 10 de la mañana. Sí. Vamos a ver todos los... Bueno, a usted en el Ministerio de Sanidad ya le conoce. Sí, ya le conocen. ya me conocen. Sí, bastante. Hace ya casi 25 años. Además, cuando estaba en Canadá, que estuve, dijéramos, devaluando en la Agencia Canadiense de Medicamentos, Sí. evaluando medicamentos allí. Y entonces, pues siempre que podía, ayudaba a la agencia española o a la catalana, es decir, que ayudábamos, ¿no? Siempre desde allí, ¿no? Sí. Me conocen, saben que somos gente seria, que somos pacientes que tenemos ganas de ayudar, de colaborar, porque sanidad somos todos, ¿no? Y en ese sentido, aproveché el viernes que voy a ver todo el tema del expediente, pues aprovecharé mi llegada a ver a la secretaria ministra para decirle, bueno, qué día, porque tenemos que avisar a las demás opciones del país para que puedan ir allí. El ministro ahora está con todo este tema del virus, de la gripe procedente de China. El coronavirus. Pero bueno. Se nos está escapando de las manos, doctor Vergés, ¿no? Yo creo que... No. Mira, yo creo que se ha hablado mucho Aquí de este empezamos tema. diciendo que esto o sea, que era más grave la gripe en España por consecuencias Pero fíjate, que el coronavirus. yo, Ricardo, sin ser un experto en esto, como no soy epidemiólogo, Sí. soy de formación, soy especialista en farmacología clínica, pero el problema más importante que tenemos con esto es el miedo. El miedo y después, sobre todo, las expectativas que está creando negativas, que están produciendo un pánico que realmente podíamos poner el ejemplo de la BSE, ¿os acordáis del tema de las vacas locas? Sí, que sí, parecía que sí. teníamos que estar ahora todos con... o sea, Sí. el principal problema de estos temas, y yo creo que en España, pues en general, la prensa lo está tratando bien, o sea, que no se está haciendo alarmismo, ¿no? Pero el principal problema es el miedo. No, pero claro, ves que el Mobile, que está a 2 semanas de empezar, ya 7 empresas, entre ellas una Ericsson, entre ellas una Amazon, entre ellas una Sony, alguna China, pero dices, bueno, estas son casi lógico, ¿no? Digan, no voy. Pero eso es miedo y te voy a decir una cosa, mira, yo te voy a poner un ejemplo que no es bien y me meto en un tema que no soy experto, pero yo había participado en algunos comités, dijéramos, con farmacólogo, por ejemplo, el tema de la vacunación, Sí. dijéramos, de la meningitis, que también Sí. te participé en Canadá y después en España en el tema de la vacunación de la meningitis. Y entonces, en este tema siempre se exagera mucho. Y después hay una cosa muy importante, y es la inmunidad de las personas, ¿no? Al final, mira, en un colegio cuando hay un caso de meningitis, que por desgracia los hay, cada año en Barcelona, pues no sé en Cataluña los casos que hay, pero hay un grupo de casos, no se considera en España igual, no se consideran una epidemia, porque se considera una epidemia a partir de un número, no recuerdo ahora el número, pero dijéramos, nunca hemos sabido por qué una nena o un nene en un colegio ha hecho meningitis y los demás no. Los demás no. ¿Y es por qué? Pues yo digo, ¿por qué? Porque probablemente esta nena o este nene tiene alguna alteración en el sistema, dijéramos, inmunológico, que los demás no tienen. Por tanto, al final, no sé los números de muertos que hay en España por gripe, lo desconozco, pero... Miles. Bueno, pues miles cada año. Y no pasa nada. En cambio esto... No, claro, este es el tema. El pánico, este es el tema. ¿me entiendes? Viene en China, que son 1.200 millones, o no sé cuántos. Sí. Hay 1.000 personas fallecidas. Es un virus... Mundiales. Un virus poco bueno. Es un virus, dijéramos, poco agresivo. Lo que pasa que, claro, si lo pones en números absolutos, que haya 1.000 muertos, pues caray, mucho, ¿no? Pero, sí. Es decir, afortunadamente... El único problema es menor. Yo lo que creo es que hay mucho miedo y hay pánico y hay miedo a lo desconocido. Incluso se están generando, o se pueden generar situaciones incluso de animadversión con personas, dijéramos, de raza oriental, sí. Simplemente porque son chinos, ¿no? Esto es una barbaridad, ¿no? Para mí. Entonces, yo creo que esto lo han dicho algunos infectólogos o virólogos diciendo que realmente el principal problema a veces es cómo se comunica esto. Entonces, a comunicar bien y con precaución y, por supuesto, tomar todas las medidas de sanidad que las que hagan falta, ¿no? Pero yo creo que pasará como... Fíjate que el año que hubo más muertes por gripe A no fue el mismo año de la gripe A. Fue el segundo, el tercero y el cuarto año. Y se moría mucha gente de gripe y se moría, porque sobre todo poblaciones de riesgo, como son gente mayor inmunodeprimida o niños. Bueno, en el caso de la gripe A recuerdo que había un pico en Canadá, si no recuerdo mal, que eran adolescentes, que no se sabía por qué dijéramos este pico en adolescentes, ¿no? Y después hubo muchos más muertos y pasó desapercibido porque era una noticia, O sea que estos temas hay un componente también
Hay que saber efectivamente cómo se difunden las noticias, si son transparentes, si no lo son. Nosotros desde aquí creemos que hay que ser optimistas y que hay que siempre ver el vaso. La inmunidad humana es fantástica. El vaso medio lleno, ¿no? Es decir, una enfermedad grave, la artrosis. Una enfermedad, volvemos a nuestro terreno, muy grave, usted siempre lo ha dicho, que tiene unas connotaciones tremendas a nivel de esa persona, conlleva dolor, por supuesto, conlleva... 20% más de mortalidad. 20% más de mortalidad. El mismo riesgo que tenga una persona hoy en día, ¿eh? Esto es reciente, se sabe desde hace un par de años. O sea, antes una paciente que tiene una artritis reumatoidea, una artritis psoriásica, lo que más nos preocupaba a los médicos, por supuesto el dolor y la incapacitación que producía y las alteraciones hasta incluso estéticas, ¿no? La incomprensión, la invalidez. Pero no se moría de esto, se moría después de problemas cardiovasculares. Claro. La artrosis tiene el mismo riesgo cardiovascular con la artritis reumatoide, eso está publicado. Y sin embargo, ¿por qué? Pues es una patología inflamatoria de bajo voltaje. Y de hecho se sabe, gracias a la ecografía, que el 70% de pacientes con artrosis de rodilla tienen inflamación. Ergo, dijéramos, el componente inflamatorio juega un papel clave. Por tanto, es una enfermedad grave y es una enfermedad que y de hecho nosotros ya proponemos que todos los pacientes que tienen artrosis se haga un control muy importante de todo lo que es el sistema cardiovascular, cardiorrespiratorio. Porque además son pacientes que toman antiinflamatorios, como sabéis, son pacientes que, con lo cual pues la subida de tensión es más frecuente, la insuficiencia renal con antiinflamatorios puede empeorar, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que pasa es que lo decimos no para asustar, sino que lo decimos siempre en positivo. Lo que pasa es que tiene estos mitos, ¿no? Que, pues bueno, es de la gente mayor, no pasa nada, no se va a morir. Falso. En eso estamos, en esa lucha. Estamos, programa 19, solo llevamos 19 programas. Ahí estamos, 3 congresos, es decir, divulgando, informando de que mucha gente no habría oído hablar así a nadie, ¿no? La artrosis, pues mire, la artrosis la ha tenido mi madre, la tuvo mi abuela, la tiene mi hermana, yo qué sé, la vecina, todos tenemos artrosis. El médico me dice, pues ¿qué le vas a hacer? Tiene 70 años, pues ¿qué quieres con 70 años saltar? Hoy me ha llamado no voy a decir el nombre, una policía de Madrid, una inspectora de policía que es una mujer joven, ¿no? Y digo inspector de policía, pero no por nada, digo, sino para que... Y me comentaba la problemática que tiene, ¿no? De rodilla, ¿no? Por ejemplo, hay una persona de 42 años, ¿no? Sí. Y tenía una rodilla quirúrgica, ¿no? Y, por ejemplo, pues el otro día pues tuvimos el testimonio que tuvimos, ¿no? De la señorita Huertas. Exactamente, ¿no? Si no recuerdo mal, Huertas, ¿verdad? Sí, es que adora casi de le damos, si nos está escuchando, pues un gran abrazo, ¿no? Le damos un abrazo. Hoy he venido a UAF y hemos estado hablando con ella, ¿no? La importancia que puede tener una persona como ella. Creo que volverá por estos micrófonos. Sí, esperamos. En breve. Es una persona muy preparada, ¿me entiendes? Una persona muy preparada que puede explicar su caso. Además es bióloga, que está trabajando en esta línea. O sea, tenemos mucha gente joven ya con artrosis y que tiene problemas importantes, ¿no? Desde los 15 años, dice usted que hay casos... datos del Ministerio de Sanidad de 2 veranos, hablamos del 23,5%. Cuidado, de las mujeres de más de 15 años tienen artrosis, de más de 15 años. Cuando vamos a los 50 y 55, ya sabéis que lo he explicado muchas veces, el tema de la menopausia se dispara, el estrogénico, entre otros, y tenemos ya la población es a los 40 y 50%. Además es curioso porque llegan aproximadamente hasta los 84 años al 80%. O sea que la mujer que llega, estas son encuestas muy interesantes, porque la mujer que llega a los 84 años sin artrosis ya no tiene, ¿no? Porque la curva queda paralizada y un 20% que no. Entonces es una cosa muy curiosa. Bueno, el tema es saber por qué estas mujeres no tienen artrosis. Probablemente hay una base genética, probablemente hay una base ambiental, la alimentación, no hay sobrepeso, muchas cosas. Hay muchas cosas divertidas, ¿no? O sea que a partir de ahí ya no se preocupe que entonces no va a tener. Pero hasta los 84 años va subiendo y en 50 hace un pico, a partir de la menopausia, brutal. Óigame, doctor Vergés, ¿y el tener artrosis no te impide, habla usted de la artritis psoriásica, o sea, no te impide tener otra enfermedad reumática, ¿no? Esto es otro concepto que lo he explicado muchas veces y esto cuesta y lo estamos trabajando mucho, o sea, con todos los reumatólogos, ¿no? Y lo saben todos y me lo aceptan, ya me lo aceptan. Cuando lo digo ya empiezan todos y dicen, Josep, tienes razón. Cuando tienes una artritis reumatoide, una artritis psoriásica, que sabéis que son formas graves de artritis, ¿no? Para que los pacientes nos escuchen, artritis que tiene inflamación articular. Es decir, y hay más de 200 tipos de artritis, entre ellas la artrosis, Pero entonces hay la artritis reumatoide y otro tipo de artritis, ¿no?
Tú lo que se produce es una inflamación mediada, que todavía no sabemos por qué, la artritis psoriásica ya es desconocida, la artritis reumatoidea también, pues digamos por inmunocomplejos. Idiopáticas, como dicen Sí, ustedes. sí, no sabemos por qué. Sabemos que hay unos tratamientos, diferentes tipos de tratamientos que actúan a diferente nivel. Véase biológicos, que actúan sobre el TNA-alfa, véase, por ejemplo, pues los corticosteroides, véase el metotrexate y otros, ¿no?, que actúan a diferente nivel. Sí. Pero no sabemos por qué se produce. Y sabemos que con esos tratamientos les mejoramos toda su inflamación. Pero hay una cosa muy importante, y es que detrás de una artritis reumatoide hay una artrosis secundaria a la artritis reumatoide. Por tanto, hemos de tratar a estas personas porque acaban haciendo artrosis. Yo tengo, por ejemplo, esta semana, no, pero la semana pasada, los lunes, pues tuve 2 pacientes con artritis reumatoidea que tienen artrosis, aparte de su artritis reumatoidea. Por lo tanto, les tenemos que dar un tratamiento para su artrosis secundaria a la artritis reumatoidea. Porque los tratamientos que les damos para la artritis reumatoidea no tienen ningún efecto sobre lo que es la artrosis. Por ejemplo, se ha estudiado los biológicos en artrosis y no funcionan, por desgracia. En los ensayos clínicos, los biológicos son productos que se dan para la artritis reumatoidea, que van bien, no funcionan para la artrosis. Ergo, tenemos que tener cuidado que detrás de cualquier enfermedad reumática, aunque no sea, dijéramos, de artrosis, hay una artrosis subsecuente, ¿no? Por lo tanto, hemos de tratarlo. Es un tema todavía que está... que vamos a tratar en la fundación con los reumatólogos especialmente, ¿no? Está claro. ¿Y osteoporosis y artrosis, o artrosis y osteoporosis, Mira, tanto monta tanto? Mira, esto es una buena pregunta, te voy a explicar, porque esta pregunta me acuerdo que hace unos 15 años, hace 15 o 6 años, a un grupo de reumatólogos, Sí. que no voy a decir nombres, pero que conoces muy bien, lo mejor que hay en el país de reumatología, Sí. les dice como farmacólogo clínico, a veces, pues claro, juegas un poquito con ventaja, ¿no? Porque muchas veces los farmacólogos, gracias a los mecanismos de acción de los medicamentos, podemos ver que hay una fisiopatología diferente de los tratamientos, ¿no? Que el clínico, que sabe mucho de su paciente, ¿no? Sabe mucho, pero a veces ahí no... Nosotros tenemos más formación porque somos farmacólogos clínicos. Y les pregunté cómo veían ellos que la artrosis y osteoporosis, ¿no? Y todos, menos uno, que se cayó, pero yo me la juego con Josep, porque... A veces callarse es muy inteligente. Y todas dijeron, no tiene nada que ver. Entonces la pregunta que les hice, ¿cómo es que los bifosfonatos que se utilizan para osteoporosis, que se utilizaban más antes, que ahora están más cuestionados, ¿no?, pero se utilizan, iba bien en modelos experimentales de artrosis? O sea, en modelos experimentales de artrosis, sí, en los que los fosfonatos, que son tratamientos que se dan para osteoporosis, funcionaban. Y claro, se quedaron todos parados. Entonces les dije, mira, porque hay una cosa común, dijéramos, entre la artrosis y la osteoporosis del hueso subcondral, que es el hueso subcondral. Entonces allí, claro, hay pacientes que tienen osteoporosis, que está afectado al hueso subcondral, y cuando son tratados por los bifosfonatos funciona en artrosis, ¿no? Entonces aquí puede ser que sea más dijéramos, hay una relación. La verdad es que los bifosfonatos en ensayos clínicos que se han hecho a posteriori no han demostrado su eficacia, pero sí que hay un umbral común. Nosotros, contestándote tu pregunta, hicimos una encuesta que la vamos a publicar ahora con 1.700 personas en todo el mundo, en el cual estaba la Arthritis Foundation, después la Liga Americana de Reumatología, España, Italia, 7 países, Venezuela, Colombia, 7 países en total. Hicimos una encuesta y vimos que las pacientes con artrosis, había un 30% que tiene osteoporosis. Ergo, pueden tener la enfermedad de forma concomitante. Es decir, no son enfermedades que estén separadas. Puede haber un nexo común, que es el hueso subcondral, que es un tema a discutir y a ver, pero... O sea, se puede tener artrosis y osteoporosis a la vez. Sí, antes esto se decía que no, y yo, pues bueno... Y hay que tratar a las dos por separado. Claro. Lógicamente, claro, entiendo, ¿no? Claro. El tema es las pacientes que tienen el hueso subcondral. Y ahí es donde hay un tema de investigación muy interesante, ¿no? ¿Cómo definiríamos para el oyente que no nos ve el hueso subcondral, doctor? Sí, perdón, es que a veces, dijéramos, en las articulaciones están compuestas... Estamos en la rodilla, por ejemplo, sí, ¿no? La rodilla tiene una parte, dijéramos, que sería la unión que viene con el hueso, en este caso del fémur, sí, juntamente con la tibia peroné que viene por debajo. Sí, entonces, la rodilla tienes lo que es el hueso, entonces lo que es el hueso, todo lo que es la médula y la corteza, y entonces la parte de abajo es el hueso subcondral, la que llega justo a la articulación, donde está el cartílago. O sea, está entre el cartílago articular y el líquido sinovial. Eso es el hueso subcondral, que es donde está más cerca la célula, dijéramos, del cartílago, que es el condrocito. Que hay condrocitos ya desde la parte más superficial de lo que es el cartílago hasta la parte más profunda. Y de hecho, en Canadá había un grupo muy bueno que explicaban
cómo se interaccionaba información entre el condrocito y el osteoblasto y el osteofito. O sea, se intercambian información. O sea, las células... ¿Se hablan? Se hablan. Se Tienen un lenguaje. Y cuando se alteran, se van comunicando Sí. y tienen siempre la inercia de ir a por la inflamación. Esto lo explicaron muy bien, que a mí me hizo mucha gracia porque era un tema muy desconocido, ¿no? O sea, que el cuerpo tiene sus mecanismos ¿De defensa? de defensa. Y entonces, claro, el hueso subcondral está entre medio, entre el cartílago y el hueso, ¿no? Y ahí es un tema pues, muy interesante de estudiar, ¿no? Quien sabe mucho de osteoporosis, son las 8:20 y decíamos que hoy la osteoporosis va a ocupar gran parte del programa, es la doctora Cristina Carbonell. La doctora Cristina Carbonell nos acompaña, quienes nos ven ya ve que está a su izquierda, a mi derecha. La doctora Cristina Carbonell, buenas tardes, doctora, bienvenida. Muy buenas tardes. Ella es médico de familia del Institut Català de la Salud, es una gran experta, como decíamos, en osteoporosis y nos hizo los honores de acudir al congreso, al tercer congreso del pasado mes de octubre de OAFI, justamente hablando de osteoporosis. Estaba escuchando muy atentamente a la doctora Carbonell, al doctor Vergés, iba sintiendo lo que el doctor Vergés decía. Yo le he de preguntar de entrada, para centrarnos, doctora, ¿qué es la osteoporosis? Para entendernos todos. Pues la osteoporosis es una enfermedad del esqueleto que lo que se caracteriza es porque es frágil. El hueso es más frágil, con lo cual es más vulnerable a sufrir una fractura con un impacto que normalmente el hueso tiene que poder soportar. Nosotros, si nos caemos desde nuestra propia altura, el hueso debería resistir este impacto. Cuando el hueso es más frágil, no resiste el impacto y se produce la fractura. Entonces, la osteoporosis ya etimológicamente la palabra lo dice, es un hueso poroso, es un hueso frágil. Ahí está siempre la pregunta, ¿no? Ha caído esa persona y se ha roto el fémur, que son palabras, la cabeza de fémur. Que son palabras mayores, Sí. sobre todo si hablamos de gente de edad. Se ha roto el fémur. Y la pregunta es, ¿se ha caído porque se le ha roto el fémur? ¿O se le ha roto el fémur porque se ha caído y a consecuencia de la caída se ha roto el fémur, ¿no, doctora Carbonell? El mecanismo de producción es la caída, pero es un hueso frágil que no resiste el impacto. No es un hueso que en principio a la gente se le pueda romper sin un impacto. Lo que pasa es que el impacto debería el hueso poder resistir este impacto en condiciones normales. Hablamos siempre de la artrosis, que es una enfermedad más de mujeres que de hombres. Sí, más de género. Y que sobre todo el tema de las ISADOAS afecta más evidentemente a las señoras. La osteoporosis también afecta más a las mujeres, ¿verdad? También. Teóricamente, una de cada 3 mujeres mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica en lo que le resta de vida y 1 de cada 5 varones. O sea, sí, normalmente... Cuando dice sufrirá una fractura, ¿significa que se le romperá un hueso? Sí, que una de cada 3 mujeres, aquí somos 2 varones y una mujer, pero si fuéramos 4 mujeres o 3 mujeres, una de nosotras, a partir de los 50 años, íbamos a sufrir una fractura osteoporótica. ¿Uno o más? Una para empezar. Y probablemente, si no hacemos nada, una tras de otra. La prevalencia es muy alta, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son? Porque el fémur es lo más... Pero ¿cuáles son las zonas más habituales de ruptura? De hecho, cualquier hueso, excepto los dedos de manos y pies y los huesos de la cara, si se fracturan, desde como les decía, desde un traumatismo de bajo impacto, lo que se considera una caída desde la propia altura, puede considerarse una fractura osteoporótica, pero característicamente siempre hemos hablado de las muñecas, de la vértebra, de la columna, del fémur y del húmero, que también hay muchos pacientes yo tengo pacientes que han caído con los agujeros de los árboles de la calle o cualquier, ¿no? Das un traspiés y se apoya con el árbol, con el hombro, ¿no? Fractura de húmero. Característicamente son estas, pero costillas, también hay muchos pacientes que en un golpe de tos fracturan una costilla. Cualquier hueso puede... La osteoporosis es una enfermedad de todo el esqueleto y, por tanto, cualquier hueso puede fracturarse. ¿Cómo se diagnostica la osteoporosis? ¿Es fácil, entiendo, de diagnosticar, la doctora Carbonell, o no tanto? Bueno, la osteoporosis fundamentalmente la manifestación clínica principal son las fracturas, que es lo que decíamos, que es lo que le da relevancia a la enfermedad. Yo siempre hago la comparación de igual que por qué nos preocupa la tensión, nos preocupa la hipertensión arterial por las consecuencias que puede tener la hipertensión arterial, porque si no nos haría igual que un paciente estuviera 15, 16, 18 o 20. La osteoporosis nos pasa igual. ¿Qué es lo que nos preocupa de la osteoporosis? La expresión clínica. La expresión clínica son las fracturas. Entonces, una de las maneras de diagnosticar osteoporosis es cuando el paciente sufre una fractura. También es verdad que nosotros estamos insistiendo mucho en que esta primera fractura, aunque realmente es un fracaso, porque no hemos identificado al paciente antes de que sufra la fractura, también debemos de verla como una oportunidad
porque nos está enseñando la enfermedad, nos está diciendo, estoy aquí. Por tanto, es una oportunidad para que no sufra más fracturas esta paciente, para identificarla de alguna manera. Por tanto, una de las maneras de diagnosticar la enfermedad es a través de las fracturas por fragilidad. Y otra manera es a través de los factores de riesgo. Antes decía el doctor Vergés, ¿no?, que por qué unos niños enferman y otros no, porque nosotros normalmente con mucha patología tenemos una serie de factores de riesgo que nos permiten identificar o acercar o sospechar qué pacientes tienen mayor probabilidad de tener osteoporosis, ¿no? En el caso de la osteoporosis, uno de los principales factores de riesgo es haber sufrido una fractura, como le decía, porque el mayor riesgo de tener una nueva fractura es los pacientes que ya han tenido una fractura. Otro es el antecedente familiar. Si tu madre, tu tía, tu hermana tuvieron una fractura osteoporótica, tú tienes mucha más probabilidad, la genética tiene mucho peso. El bajo peso nos va al revés que con la artrosis, pero los pacientes que tienen bajo peso tienen mayor riesgo de tener fracturas. Determinados tratamientos, como los glucocorticoides o algunos tratamientos, algunos fármacos que debilitan también los huesos. El tabaco. Entonces, es cuestión de perfilar una serie de factores de riesgo. La edad también es un factor de riesgo importantísimo. Yo creo que nosotros, yo siempre digo que cuando en la sala de espera nosotros podríamos identificar qué pacientes tienen mayor probabilidad de tener osteoporosis, ¿no? A partir de determinadas enfermedades osteopenizantes. También hay enfermedades, como decía el doctor Vergés, que se asocian a inflamación y que también la osteoporosis también hay inflamación y también tienen mayor riesgo de tener osteoporosis. Problemas digestivos, hay muchas pacientes. Además, como en casi todo, no tiene osteoporosis quien quiere, sino quien puede, ¿no? Sí. Y es un poco genético, es decir, esto va, bueno, me trajeron al mundo con una densidad ósea determinada, ¿no? Con una calidad de hueso determinada. Eso influye, evidentemente, ¿no? Sí, de todas maneras, bueno, teóricamente la osteoporosis se produce porque hay un desequilibrio entre la formación y la destrucción del hueso. Es decir, nosotros cada 10 años renovamos todo el esqueleto. Nosotros, si no, tendríamos el mismo esqueleto con el que nacimos y no sería un esqueleto que nos soportaría las actividades de la vida diaria. Con lo cual, nosotros cada año renovamos un 10%, como decía el doctor Vergés, las células hablan entre ellas, identifican zonas de defectos óseos y dicen, uy, hay un defecto, vamos a repararlo. Y primero entran las células que van a reparar, a eliminar ese hueso dañado y luego las que van a formar hueso nuevo. ¿Por qué se produce la osteoporosis? Porque hay un desequilibrio. Si todo el hueso que se destruye se formara de nuevo, tendríamos el esqueleto perfecto. Pero muchas veces se destruye más que se forma. Entonces, al final tenemos menos hueso. Lo decía porque decíamos que con la edad fundamentalmente se produce, pero muchas veces hay que pensar, incluso ya en los niños, en tener el pico máximo de masa ósea que decimos. Nosotros alrededor de los 20-25 años tenemos el máximo capital de hueso del que vamos a vivir el resto de nuestra vida. O sea, tenemos que intentar llegar, nuestra genética nos condiciona parte de este pico, pero también hay hábitos de vida que nos pueden ayudar a maximizar ese pico de masa ósea, de manera que nosotros el resto de la vida podamos vivir de ese esqueleto que formamos. Digo a los pacientes, es como si tú fueras rellenando una hucha, tú vas poniendo la hucha, hueso, y de ese hueso vas a vivir el resto de tu vida. Entonces, hay estilos de vida saludables, hay que evitar el tabaco, hay que evitar el alcohol en exceso, hay que promover el ejercicio físico, todo esto ya en los niños. Lo del sol, lo de la vitamina D y el sol. También hay que exponerse al sol, el tiempo prudencial, para que tampoco se nos enfaden los dermatólogos. En ciudades mediterráneas como la nuestra, paseando por la calle es suficiente, ¿no? No es suficiente, no es suficiente. No es suficiente porque nosotros estamos en el paralelo 40-42 Barcelona, o sea, estamos en un paralelo parecido al de Nueva York, ¿no? Sí. Y no tenemos la inclinación del sol, no hace que sea tan fácil fabricar vitamina D, o sea que cuando somos jóvenes fabricamos bastante vitamina D, suficiente vitamina D como para vivir el resto del año con lo que hacemos en verano, pero cuando nos vamos haciendo mayores no fabricamos tanta vitamina D como sería deseable, ¿eh? Muchas veces vamos cortitos de vitamina D. Estamos viendo algunas imágenes, algunos PowerPoints que nos trajo la doctora Carbonell en el Congreso
de OAFI. Bueno, de algunos, porque la vitamina D fundamentalmente nuestra fuente principal es el sol. Bueno, es que mis compañeros, como hablábamos, han ido a por esa diapositiva. También tenemos algunas fuentes alimenticias, pero es muy poco la vitamina D que obtenemos a través de la dieta, porque, como les decía, pues teníamos que tomar cantidades muy importantes de huevos, de leche, de pescado azul todos los días. El calcio, ¿no? Este es otro tema. Nuestra querida amiga Carmen Sánchez, todos aquí la conocemos y todos los oyentes y espectadores la conocen. En la actualidad es la tesorera de AECOSAR. Fíjense si hay relación entre la artrosis y la osteoporosis, que AECOSAR significa Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis. O sea, más unidas, imposible. Querida Carmen, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar escuchándonos y gracias por participar en tu programa, en OAFI Radio, querida Carmen. Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace? ¿Cuándo le diagnosticaron a usted o a ti la osteoporosis, Carmen? Pues me la diagnosticaron a partir de los 50 años o algo así. O sea, lo que decía la doctora Carbonell. Yo la padecía, claro, porque hasta que no se dieron cuenta de la curvatura de la espalda y todo eso, no me hicieron nada. Tuvo que ser, pues, porque era consecuencia de haber tenido una histerectomía a los 35 años, con lo cual, entre los 35 y los 50, nadie se percató de eso porque no existían ni los procedimientos, ni el conocimiento suficiente como para pensar que una cosa llevaría a la otra. Entonces, a partir de ahí, ya es cuando me empezaron a tratar con lo que había entonces, que era, parecía eso que era de snifar, que te lo tenías que echar en la nariz y luego tomar el calcio a las 3 horas, todos esos. Empecé con aquello y luego he ido tomando, yo creo que todos los fármacos que han ido saliendo, cada cierto tiempo me los ayudan cambiando y ahora estoy en el último que había. No sé si han salido alguno más, pero de momento el que tengo es el que había hace 5 años, yo creo. Sí, pues debe ser el último. 8, no sé. Los doctores me dicen que es el último. Si hablamos de ese tiempo, por ahora, porque imagino que continúa la investigación, ¿no? Aquí sí hay investigación, doctora Carbonell, en la osteoporosis. ¿O también vamos cortos? Vamos cortos, un poco más que en artrosis, pero vamos cortos. Un poco menos que en artrosis. Sí. ¿No? Porque en artrosis no, de investigación. Sí, más investigación en osteoporosis. Hay más en osteoporosis. Sí. Carmen, me ha quedado una duda. ¿Hubo fractura o no hubo fractura? En lo primero, claro. Sí, ¿no? La primera fractura que tuve fue la de Coles. Y ahí es típico. fue la primera, y esa es la que cantó, claro. Porque luego relacionaron la histerectomía con la tal, con que yo era delgada, de piel clara, pues todo eso, que había hecho poco ejercicio, todos esos factores, pues los relacionaron y dijeron consecuencia, la osteoporosis. Y en aquel momento Carmen dijo, ¿osteo qué? ¿Verdad? Era un poco complejo, ¿no? En aquella época. En aquella época Bueno, que tampoco hace tanto, Carmen, tampoco hace tanto, ¿eh? Tampoco hace tanto. Por lo menos hace 25 años que hicimos en Madrid, en esos grandes almacenes, nos fuimos un sábado por la tarde y le preguntábamos a las señoras, ¿usted sabe lo que es osteoporosis? Decían, ¿osteo qué? Osteo qué, exacto. Después repetimos 5 años después esa misma experiencia en el mismo sitio y también un sábado por la tarde, y ya la gente decía, sí, osteoporosis es lo del hueso. Entonces ya se había hecho la suficiente información como para que la gente ya no les sonara tan raro la palabra osteoporosis. Cuando ya teníamos contra la osteoporosis, empezó a hablarse de la osteopenia, que sería el paso previo a la osteoporosis. Imagino que eso es gracias a los médicos y también gracias a las asociaciones de pacientes, de la que usted, Carmen, es una de las pioneras en nuestro país, sin duda alguna. Pues sí, yo sucedí a la primera presidenta que hubo en la asociación,
y después ella falleció y yo estaba de ayudante con ella siempre, y entonces me quedé después de presidenta porque era la que había estado al frente de todas las cosas de la asociación. Y eso, pues durante mucho tiempo, pues he seguido llevando, tantos como 20 años he estado llevando todo el peso de la asociación, y comunicándome con los medios, asistiendo a congresos, a reuniones, todo eso ha formado parte pues del contexto de la osteoporosis. Sí. Hablando por la radio, por la televisión. Yo quisiera, si me permite, sí, Ricardo, yo ¿no? siempre, ya sabes que te lo he dicho más de una vez esto, Carmen, tú eres un gran ejemplo, porque primero, eres una excelente persona. Sí. Segundo, pues muchas gracias. No, segundo, es una persona... Me sumo. ¿Es justicia, verdad o no, justicia, doctora justicia, Carbonell? sí. Has sido una persona muy solidaria con los pacientes y has hecho un estilo, yo creo que es un ejemplo para todo el mundo, ¿no? En el sentido de que como una asociación de pacientes como ACOSAR ha hecho tanto trabajo, ¿no? Con medios realmente ridículos pobres y pequeños, o pobres, sí. Pero habéis Sí. hecho un trabajo de sensibilización, de explicarlo, de hacer actividades. Yo, sinceramente, habéis hecho un trabajo excelente. Y aparte, se ha de recomendar. Yo siempre digo que los pacientes que tengan una enfermedad, en este caso, pues osteoporosis, artrosis, el hecho de las asociaciones de pacientes es muy importante, ¿no? Porque ahí se pueden sentir, pues... totalmente reforzadas, es complementario. Comprendidos. Complementario con lo que es el médico, ¿no? Que le ha hecho el diagnóstico, hace el tratamiento y que a veces, pues, muchas veces por tiempo... Y les vale mucho que una persona que diga, no, si yo padezco, yo me tomo. A usted le han mandado... Mire, a mí me mandan una cosa, a usted es un médico, le habrá mandado otro fármaco. Claro. No tiene nada que ver. Usted tome el fármaco que le ha mandado su médico. Claro. Pues pero digo, claro, es que en cuanto llegamos a los efectos adversos, pues dice, es que el prospecto pone, pero usted pregúntele a su médico, yo no le puedo decir si le van a afectar, porque esas eran muchas preguntas que yo tenía que contestar. Eso me acuerdo, perdón, perfectamente, Carmen, cuando hacíamos aquellos programas, ¿se acuerda? De radio, que íbamos y usted era la organizadora de todos los eventos, íbamos con la industria farmacéutica, con el doctor Curiel, etcétera. Y yo recuerdo que la mayoría de preguntas de las personas presentes en las diferentes salas a los doctores era: no tomo el fármaco, no tomo los fármacos porque me provocan muchos efectos secundarios. Claro. ¿Se acuerda usted? Pero es que no hay en el mundo ningún fármaco que no tenga efectos adversos. ¿Cómo va a haberlo? Se haría de oro la industria que lo hiciera. Pero era un continuo. Yo imagino que esto se habrá mejorado con los años, ¿no, doctor Carbonell? En parte, pero como dice Carmen, la señora Carmen ha tranquilizado a muchas pacientes, ha hecho una labor extraordinaria, porque mucha gente que no se ha atrevido a preguntarle al médico lo que se han atrevido a preguntarle a ella, o sea que has hecho una labor fantástica, muy importante. Pero como dice Carmen, es verdad que los fármacos todos tienen efectos adversos, de distinta gravedad y en distinta frecuencia de aparición. O sea, hay efectos más frecuentes pero que son más leves, y hay efectos que pueden ser más graves pero que son muy infrecuentes. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante hablar con el paciente. Carmen lo sabe, que yo soy una médico de familia que me gusta mucho hablar con el paciente, que me gusta mucho pactar con el paciente antes de que empiece un tratamiento y contarle los efectos adversos que puede, los efectos adversos o eventos secundarios, ¿no?, que puede tener el fármaco. Porque si no se lo cuentas, a la que tenga cualquier problema o encuentra a Carmen que le dice, que la tranquiliza, o va a abandonar el tratamiento. Piense que uno de los principales problemas que tenemos con osteoporosis, igual que con muchas otras enfermedades, es que los pacientes abandonan el tratamiento. A los 2 años, menos de la mitad de los pacientes que iniciaron un tratamiento lo están tomando. Entonces, el mejor fármaco no sirve yo siempre digo, no sirve de nada que te esfuerces mucho en identificar al paciente, en buscarle el mejor tratamiento, si luego no se lo toma, porque el mejor medicamento, si no se toma,
no puede hacer ningún efecto, ¿no? O sea, que yo creo que hablar con el paciente y bueno, y si tienes... Y yo también creo mucho en la asociación, ¿no? Que yo creo que sí, que los pacientes, que la formación por iguales, que compartir experiencias es una... Yo los echo de menos. Yo creo que tendrían que ser mucho más potentes las asociaciones de pacientes, Carmen? Siempre lo hemos dicho, porque desde luego hacen una labor... Porque necesitas estar mucho tiempo en la asociación, conocer de verdad los síntomas y todas las historias, porque luego te cuentan la mitad. Entonces necesitáis mucho soporte. No sé, mire, yo no tengo por qué intervenir en su historia clínica, es el médico. Si a usted le pasan más cosas, pues tendrá que hablar, porque eso es que hay otro factor que yo, que no soy médico, yo no le puedo aclarar. Cuando me dicen lo del prospecto, siempre le digo, ¿usted se ha leído por casualidad el prospecto de la aspirina? Claro. Porque si no, no te la tomaría usted una aspirina. Hay quien dice que las asociaciones deberían de estar subvencionadas. Totalmente. O sea, por la gran labor social que hacen. Ahora me voy a mojar mucho lo que voy a decir, pero es lo que pienso, ¿no? De hecho, tírese al agua, doctor Burgés. Nosotros lo hemos hecho ahora con la artrosis. El otro día cuando nos decían, nos felicitaban por todo el movimiento que hemos hecho, lo que hemos conseguido con toda nuestra humildad, ¿no? Es empoderar al paciente, pero empoderar al paciente de forma correcta y decirnos las cosas como son y con realidad, y que además con el colectivo médico allí, o sea, y colectivo médico y otros colectivos científicos, ¿no? Mira, la única forma, mi punto de vista, después de darle muchas vueltas y de haber tenido diferentes experiencias personales y profesionales, esta sanidad ahora que tenemos, que es universal, que tenemos que mantener, la única forma que se podrá mantener, si se puede mantener, será con los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma forma que el paciente es reivindicativo y que el paciente pues tiene mucho que decir, hay una cosa que yo creo que es fundamental del paciente, que es la autorresponsabilidad. Entonces, la única forma de hacer un sistema eficiente sanitario es con pacientes informados, con pacientes, dijéramos, que estén empoderados en el buen sentido, porque el que tiene que saber más siempre es el médico. Lógicamente, si sabe más el paciente, vamos mal, ¿no? Es decir, esto sí, ¿no? Con la enfermería, con otros, con farmacéuticos, en fin, con todo el colectivo detrás. Pero la única forma de hacer un sistema sostenible de verdad es que el paciente sea autorresponsable. Y esto nada más pasa por que las asociaciones de pacientes puedan hacer este trabajo tranquilamente, que es un trabajo que tienen que hacer las asociaciones de pacientes, y que, dijéramos, por los médicos pues no podemos hacer, porque no nos toca tampoco hacerlo, cada médico tiene que hacer su diagnóstico, tiene el tratamiento y tal y cual. Y esto, el sistema sanitario, y esto os voy a decir al ministro cuando nos reunamos, la importancia que va a tener para el sistema sanitario a la autoridad de pacientes. De hecho, sabéis, Santiago Niño Becerra, cada vez que viene al Congreso, lo comentan en nuestro Congreso. La autorresponsabilidad del paciente la tiene que hacer las asociaciones de pacientes. O sea, este es un papel importantísimo, que el paciente conozca su enfermedad, que sepa cuándo tiene que ir al médico, que sepa, dijéramos, cuándo tiene una urgencia de su enfermedad, sepa qué tratamiento tiene que tomar, pues lo ha explicado su médico, cuándo tiene que tomar. O sea, todo esto que parece una tontería, primero, va a mejorar mucho su enfermedad y segundo, va a ahorrar mucho dinero. Va a ahorrar, o sea, por ejemplo, en el caso de la artrosis, ¿no? Podemos hablar de los ISADOAS, evidentemente, ¿no? Que hay un grupo terapéutico importante y hay un grupo de pacientes muy concreto que les puede ir bien. Siempre lo repetimos, con artrosis de mano y rodilla y comorbilidades, que ahí no tenemos plan B. Pero al paciente con artrosis se le tiene que explicar las medidas higiénico-dietéticas y que son pérdida de peso, la rehabilitación. Pues entonces, esto, ahí la sociedad del paciente tiene un papel clave de explicarle cómo tiene que perder el peso. O sea, que es un control semanal, que vaya a hacer su peso, qué comida tiene que hacer, qué rehabilitación tiene que hacer. Esto se puede hacer perfectamente desde las asociaciones de pacientes. Y esto es un ahorro brutal del sistema. Nosotros tenemos un programa que presentamos en su día a la secretaria de Estado, en aquel momento, Pilar Farjas, que con medidas higiénico-dietéticas podíamos ahorrarnos unos 500 millones de euros. O sea que esto está hecho con economistas de la salud. Por lo tanto, imagínate si se puede mantener el sistema. Pero claro, o sea, hacer esta formación, ¿no? De cada enfermedad, la osteoporosis igual y las demás. Y yo pienso que esto es la única forma. Y aparte tendrán a los pacientes contentos. No, que es que... y harán el cumplimiento terapéutico. Es decir, la doctora Carbonell no tendrá que decir... va a dejar la medicación al cabo de un mes, de 2 meses, claro. a ver cuándo. No, que sepa que va a tomar la medicación para el bien de un ella ejemplo misma, que, ¿no? que es brutal. La osteoporosis y la artrosis pasa igual, ¿no, doctor Carbonell? Pero fíjate, uno de los problemas que está... España es uno de los países, y Cataluña concretamente, pero España en general, es un país que es de los primeros del mundo en trasplantes. Sí. Bueno, pues resulta
que el otro día nos estaban explicando la cantidad de fallos de trasplantes que habían simplemente por no tomar la medicación. Porque había problemas en comunidades autónomas, de cada comunidad autónoma pues tenía sus reglas de determinada medicación inmunosupresora que se han de tomar los pacientes con trasplante. Y dices, hombre, nos gastamos un dinero en un trasplante de riñón y después resulta que alguien le prohíbe un tratamiento o le cambia el tratamiento y después resulta que esta persona tiene un fallo renal, que además del problema renal de esta persona resulta que ha habido una persona que altruistamente ha dejado su riñón, que ha costado un dinero, ¿no? O sea, es verdad o no, o sea, es que estas cosas que dices, bueno, es lo que hemos de mejorar, ¿no? Sí. Carmen, lo que pasa sí. es que los médicos tienen que pensar que las asociaciones de pacientes tratamos de ayudarles y de hacer que los pacientes tomen la medicación, porque uno de los caballos de batalla que nosotros tenemos es no dejes la medicación. Si encuentras que te pasa algo distinto, vete a tu médico, pero no lo dejes. El problema es cuando no pasan por las asociaciones de pacientes. Nosotros, con los grupos de gimnasia y luego esos paseos que tenemos solidarios, que es pasear, pues ya el decirle, oye, quedamos y nos vamos a dar una vuelta y luego nos tomamos un yogur, pues es estupendo porque ya esas personas se animan, no se quedan en casa, claro. Les evitas el tomar una pastilla de antidepresivos, porque le estás ayudando a que salgan, a que no se sientan solas. Todo eso hacen las asociaciones de pacientes y eso solo se hace con buena voluntad y solo con voluntarios y que las llamas y que, oye, ¿cómo estás? Y pues esas cosas solo se hacen de voluntario, nada más. No está pagado con nada. Sí. Creo solo con la satisfacción de ayudar a otros pacientes. Si la memoria no me falla, que me falla mucho, compartiste mesa con la doctora Carbonell, ¿no? En el Congreso. Sí, compartimos yo de esa mesa me acuerdo de dos cosas. Una que dijo la doctora Carbonell, que ya ven que es una gran comunicadora, y lo dijimos porque, claro, ahora está aquí entre pregunta y pregunta, pero cuando cogió ahí su ponencia y se lanzó, bueno, fue un espectáculo realmente comunicativo de primer orden, y comentó algo que me llamó mucho la atención. Dice, me ha costado dirigirme a pacientes porque estoy acostumbrada a dirigir, lógicamente en congresos, no en la consulta práctica diaria, ¿no? En congresos a compañeros, a colegas médicos, ¿no? Hubo un cambio ahí de chip viendo que el auditorio era paciente, ¿no? Sí. Yo habitualmente doy cursos y conferencias a médicos, claro. No a pacientes. Claro. Y la verdad es que fue un reto porque te has de plantear toda la charla para pacientes. Para pacientes, ¿no? sí. Pero fue un reto apasionante superado. Que me gustó mucho. Y es que yo creo mucho. Yo conozco a la señora Carmen hace también muchos años. Sí. Y creo que, bueno, ya digo que hace una labor inestimable, con mucho corazón. Tú dices que a cambio de nada, poniendo mucho corazón. Sí. Y que es muy importante. Es que el paciente, o sea, si no existe paciente, nosotros no tendríamos ninguna función, ¿no? Claro, o sea, claro. El binomio médico-paciente se rompe. Es importantísimo, es relevante, tiene que entender. Lo que pasa que sí que es verdad que te da un poco más de respeto, incluso estoy más acostumbrada a hablar a alumnos de medicina o a médicos que a pacientes. Me decía, hombre, pacientes, si hablas cada día, pacientes sí, pero tengo uno delante, dos. Claro, pero no tengo un auditorio lleno de pacientes escuchando, ¿no? Y el reto de que realmente entiendan lo que tú quieres comunicar, ¿no? Claro, no es lo mismo hablar para uno que sabe su problemática que para un montón que uno tendrá A, el otro B y el otro A y B, ¿no? Por ejemplo. Pues en esa misma mesa, Carmen, hablando del asociacionismo, que debería... bueno, que es poco dinero. Asociarse a una asociación de pacientes es poco dinero. Pueden ser 60 euros al año, pueden ser 70, no sé. No va más allá. Pues Carmen Sánchez dijo que cuando les decía, oiga, ¿cuánto cuesta hacerse socio? De tanto. Y la respuesta era, ¿a cambio de qué? ¿Verdad, Carmen? Claro, esa es ¿A cambio de la qué? pregunta, pero no en mi asociación. ¿Qué me da? ¿A cambio de qué? En todas las asociaciones, cuando nos hemos reunido asociaciones de distintas patologías, todo el mundo dice lo mismo.
yo cuando voy a decir, ¿y qué haces? ¿Y qué me das? ¿Y qué me das? ¿A cambio qué? Oye, solo la labor de hacer el que yo asista o el que yo lleve y pida una subvención o que hable con el ministro o con el presidente que sea, pues resulta que eso no lo valoran. Sí. Y estás poniendo tu tiempo y tus conocimientos al servicio de todas esas personas. Y le das porque tranquilidad. Cuando yo estaba Esperanza Aguirre y yo me entrevisté con ella, el tiempo de escribir la carta, de todo eso, de luego que te citen y luego que te llamen y todas estas cosas, pues es un tiempo que tú has invertido y que nadie sabe qué es lo que tú has hecho, hasta que luego resulta que dicen, pues sí, pues he conseguido que desde atención primaria entonces, que desde atención primaria puedan pedir una densitometría. Claro, qué bien. Dijeron, pues qué bien, qué estupendo. Sí, ahora ya los médicos de atención primaria en Madrid, las demás comunidades no sé, pero por lo menos en Madrid los médicos de atención primaria les autorizaron, no sé si sigue o no, pero en aquella época los médicos de atención primaria pedían una densitometría para saber si tenías osteoporosis o no. Claro, siempre con unos factores que el médico de atención primaria valoraba. No a todo el mundo le mandaban la densitometría. Y esa era una realidad que yo te puedo contar así de entrada. Pues ahí hay un gran logro. Claro, una lucha. Un gran logro que ya vale la pena todo el esfuerzo. Querida Carmen Sánchez, un abrazo fuerte, cuídate mucho. Gracias, gracias Carmen. Un abrazo, Carmen. Gracias. Un abrazo a todos. ¿Cuándo es necesaria la densitometría, doctora Carbonell, ahora que lo mencionaba Carmen? Pues cuando tienes dudas diagnósticas, cuando si el paciente tiene una fractura y si es una fractura vertebral o de cadera, actualmente es aceptado que se puede iniciar el tratamiento incluso sin necesitar una densitometría. Sí. Pero si no has sufrido ninguna fractura, pero tienes lo que mencionábamos antes, factores de riesgo, probabilidad de tener una osteoporosis, es cuando está indicado medir la densidad mineral ósea, que es lo que hace la densitometría. Sí. Artrosis, osteoporosis, hoy aquí en OAFI Radio, dos patologías distintas, pero que tienen muchos temas en común. Vamos, que tienen una amistad, o sea, han entablado una amistad en el tiempo, igual que nuestros buenos amigos de Amigables. ¿Tienes dificultades de movilidad? ¿No quieres depender de que tus familiares te lleven donde quieres o necesitas ir? ¿Quieres desplazarte con tus hijos de forma segura? Te presentamos Amigables, un servicio de transporte y acompañamiento cómodo, seguro y muy amigable. Te llevamos donde quieras, de puerta a puerta, para que llegues sin preocupaciones a tu destino. Además, si lo necesitas, nuestros acompañantes pueden ir contigo donde quieras. Todo con mucho mimo y cuidado. Queremos que puedas desplazarte sin límites, poder dar alas a tu movilidad. Además, puedes abonarte al servicio para tener algunos privilegios, como poder reservar fácilmente por WhatsApp sin tener que llevar efectivo ni tarjeta. Amigables, ¿dónde quieres ir? Nosotros te llevamos. Seguro que está bien el reloj, David, seguro, porque a mí no anda, vuela. Son las 8:53. Y el doctor Vergés tiene una pregunta para la doctora Carbonell. Bueno, yo lo primero que quería agradecer a la doctora Carbonell, pues que haya venido al programa. Sí. Dos, que para mí fue una gran satisfacción tenerla en el Congreso, que fue un lujo tener a la doctora Carbonell. Y aparte, pues hizo una exposición magnífica que toda la gente que estaba allí en la sala apreció, y yo te agradezco mucho que vinieras al Congreso. Muchas de verdad, gracias, muchas gracias. Gracias. O sea, que muy contento de que pudieras venir. Y ahora te quiero hacer una pregunta que muchas veces las analíticas, cuando te tienen pacientes, pues y ves el análisis de la vitamina D, que siempre sale con valores bajos, ¿no? Primero, ¿qué es debido que la mayor parte de pacientes tengan una vitamina D con valores bajos? Y después, si sabría tratar o no este tema, que me gustaría saber tu opinión como experta. La vitamina D es otro gran tema. La vitamina D es necesaria para que, como decía antes Ricardo, calcio y vitamina D van de la mano y realmente necesitamos unas dosis adecuadas, unos niveles, unas concentraciones adecuadas de vitamina D para poder absorber el calcio de la dieta o el calcio de los suplementos.
Sí es verdad que muchas veces se hacen determinaciones de vitamina D y son muy bajas. Pero antes decía lo de que hay que hacerlo cuando hay que hacerlo. Entonces, lo que parece es que solo estaría indicado determinar la vitamina D cuando se tienen factores de riesgo de tener realmente niveles bajos y donde el beneficio del tratamiento tiene un impacto en salud, ¿no? Si es un paciente que no tiene ninguna indicación para pedir niveles de vitamina D, o puede ser una persona joven y se le determina y está baja y se le dan suplementos, esto entra ya en una rueda, ¿no?, de nuevas determinaciones, y no se ha visto beneficio de hacer cribado poblacional, solamente una estrategia de riesgo. Aquellos pacientes, por ejemplo, los pacientes con osteoporosis, todos, porque los tratamientos tienen que tener unos niveles adecuados de vitamina D para ser efectivos. Pacientes ancianos, institucionalizados, gente obesa, o sea, sí que hay una serie de factores de riesgo. Gente de tez oscura tienen mayor riesgo. Pacientes seleccionados, a estos hay que determinar porque se ha visto beneficio de tratar indiscriminadamente. Tratar no se ha objetivado ningún beneficio. Un déficit analítico no tiene sentido. No. Vale, muchas gracias. Nosotros damos siempre un teléfono que es el 931-594-015, y a fe de Dios que llaman y que preguntan y que consultan, y la semana pasada no tuvimos tiempo, y hoy tendremos tiempo para una llamada, o para una... Sí, fue una llamada, y que aquí tengo transcrita, de Antonio Elgevaria Atice, que llamó desde Córdoba. Dijo: buenos días, tengo artrosis de cadera izquierda, estoy desesperado por los dolores. Y fíjese, un paciente activo: quiero ser incluido en las pruebas de medicamentos para esta enfermedad. ¿Cómo lo hago? Bueno, eso está muy bien, que la Fundación nosotros hacemos ensayos clínicos conjuntamente con las sociedades médicas, ¿no? Pues bueno, a apuntarse, dijéramos, a la OAFI o llamar a la OAFI para ver si estamos haciendo algún ensayo clínico en cadera. Después también yo recomendaría que mirara a la Agencia Española de Medicamento, que también ahí hay una base de datos que se puede ver los ensayos clínicos que hay en curso. Y bueno, ir siguiendo los temas a través justamente de las asociaciones de pacientes, de ACOSAR o de OAFI, para ver los ensayos que nos están haciendo y qué se está haciendo. De hecho, nosotros en la web de OAFI queremos fomentar más todo este tema, ¿no?, de los ensayos clínicos que se hacen a nivel nacional e internacional para tener la información. Nos quedan 2 minutos. Muy bien. Hay varias, pero aprovecho esta porque nos viene de anillo al dedo. Gema Frank, de Badalona, 67 años, dice: tengo osteoporosis y artrosis, y me gustaría saber si los medicamentos de una me van bien para la otra. Gracias. Doctora Carbonell, ¿los medicamentos de uno me van bien para la otra? No, creo que de momento todavía no. Todavía no tenemos. Nos gustaría, pero no. Tenemos que tratar la artrosis, tenemos que tratar la osteoporosis. Totalmente de acuerdo, doctora Carbonell. Y que tenga adherencia al tratamiento de la una y de la otra. Y que cumplan para obtener el beneficio. Que cumpla. Pues fíjese, yo creo que aún hay tiempo para María Torrent de Alicante. Soy una mujer de 53 años, tengo dolor e inflamación en los dedos índices de las manos, más en el de la derecha. ¿Qué puedo hacer para sanar mis articulaciones, doctor? ¿Podría acudir a la fisio de la semana pasada? Me iría bien. Muchas gracias. Un saludo desde Alicante, María, pero se puede venir a Barcelona. Por supuesto, a ver, primero, como siempre, hacer un diagnóstico de la enfermedad, por supuesto, si es una artrosis, que me extraña que sea del dedo pequeño, no de los otros, pero bueno. Del índice. Del índice. Bueno, vale, pues sí, este es bastante frecuente. Yo lo que haría es, básicamente, hay una serie de ejercicios que se pueden hacer, ir a la fisio, por supuesto. Hay fármacos como con disulfato que han demostrado en 2 ensayos clínicos que funciona bien. Después, por ejemplo, si tiene mucho dolor, pues se puede hacer baños, dijéramos, con parafina, que funciona bien. Después también, pues si tiene mucho dolor, también se puede inmovilizar por la noche mediante una férula. O sea que hay muchas posibilidades. La mano tiene muchos recursos. Si es una artrosis erosiva, que no creo, pero si fuese una artrosis erosiva, que es más complicado, que es una artrosis que es un 30% de la artrosis de manos, ahí también hay tratamientos, ahora que estamos en investigación clínica, que se podía incluir en este ensayo clínico que vamos a hacer ahora de un tratamiento que parece que hay para artrosis erosiva de dedos. O sea que hay muchas cosas para hacer en la artrosis de dedos. Gracias a los oyentes por mandarnos sus preguntas al 931-594-015, el teléfono de OAFI. Cualquier duda, ya saben, entran en la web, van a Google OAFI, ahí sale ya toda la información y todo lo que ustedes deseen saber. Doctora Cristina Carbonell, médico de familia del Instituto Català de Salut, ha sido un placer volver a reencontrarnos. Muchas gracias. En esta ocasión aquí en la radio, y espero que
Ricardo, muchas Bueno, yo gracias. creo que en noviembre nos veremos en el Congreso, si Dios quiere. Ahora la invitamos, ahora aprovechamos, la tenemos aquí. Y antes, porque aquí noviembre queda, volvemos a vernos en la radio. Muchísimas gracias. Gracias, Cristina, doctora, un placer. Un placer. Doctor Vergés, un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana, si todo va bien. Pues sí. Con David Paradés, con Joan Carles Pallarés. Cuídense mucho. Volveremos el lunes que viene aquí en UAFI Radio. Hasta entonces, buenas noches.